Primero con aprender. O sea, fundamentalmente nosotros, los ciudadanos, en realidad los humanos, debemos aprender mucho y fundamentalmente también de la naturaleza. A mí hay un tema que en este último tiempo que uno siempre escucha que tiene que ver con el tema del reciclado, aprender a reciclar, separar las cosas, el plástico, el cartón. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con que primero nos enseñen y después generar un hábito, ¿sí? Porque esa es la forma en la que uno va aprendiendo. Y de eso quiero conocer, hablar un poco de reciclaje, hablar un poco de una plaza que no está, no sé si acomodada o qué, pero ahora vamos a preguntar, porque la gente dice no está acomodada, y yo te digo, y si hay que dejarla un tiempo para que la misma se acomode, pero no lo voy a decir yo. Vamos a ir a la Municipalidad de Villa Cañas, al área fundamentalmente de alumbrado público, y vamos a hablar con la ingeniera Florencia Fraticelli, que está con nosotros. Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Buen día a toda la audiencia. Bien, sí, todo bien. ¿Qué tema esto de aprender a reciclar? De aprender... digo esto ¿por qué? Porque a lo mejor uno agarra la yerba, tira el mate, tarrito de basura, bolsita de basura, se compra una caja de pilas, rompe, tira el plástico dentro. Todo en la misma bolsita, queda más cómodo, después le haces el nudito plum, y lo tirás. Sí, y le pasamos el problema a otra persona, entonces Perfecto. Ahí es en donde nosotros como municipalidad y especialmente yo en mi función, intentamos que las personas empiecen a generar hábitos. Bien. En el generar hábitos, lo primero que tenemos que pensar es en qué pasa con lo que nosotros no usamos más o qué pasa con lo que estamos generando en exceso o que estamos usando y no podemos reparar o no queremos reparar. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Todo eso va a un basural, va a un mismo lugar, va a un mismo destino que termina contaminando, termina generando grandes volúmenes de residuos. Entonces, si nosotros como ciudadanos, nosotros como familias empezamos a buscar la manera de separar esos residuos y a esos residuos darle una segunda vida o la posibilidad de ser reciclados, mejoramos muchísimo también lo que es la vida en el basural, porque el basural hoy termina siendo una gran montaña de basura con grandes posibilidades de que muchos elementos que van al basural puedan ser reciclados. Desde la municipalidad. Perdón, sí. Somos grandes generadores de basura nosotros. Somos grandes generadores de basura. Sí. Nosotros generamos alrededor de 1 kilo de basura por día por persona. Entonces imagínate que todo eso va a parar al basural. Seguramente mirás estadística, mirás números y todo lo demás, pero no digo Villa Cañas, digo, es Argentina. Los países en sí están en esto. Hay países que están más desarrollados, digo, porque es normal visualizar, mirar China, cómo ya los chiquititos ven que empezás a separar todo y cómo generan y cómo cuidan lo que tiene que ver con el medio ambiente y cuánto le dedican a eso. ¿Somos nosotros? ¿Hay números, digamos, que nos referencian sí, o nos en posicionan? Realidad, sí. Hay números que se pueden observar, hay números que se pueden ver. Nosotros desde la municipalidad estamos participando de un proyecto en el cual estamos evaluando todo esto y nosotros en Villa Cañas llegamos a reciclar entre el 1 y el 2% solamente de la cantidad de residuos que generamos. Hay otras localidades que están un poquito mejor, otras que ni siquiera arrancaron. Argentina hoy está en el rango de entre el 5 y el 6% de la cantidad de residuos que genera, o sea que estamos muy bajos con respecto a otros países. Hay países que ya han superado el 30, 40, 50%, que es lo que tenemos que tender a. Y sobre todo, no solamente en el tema del reciclaje, también hay que empezar a pensar en empezar a utilizar elementos que nosotros podamos, que tengan la posibilidad de retornable, o sea, del retornable, de volver a la botella retornable, no es solamente que se recicle, sino cada vez generar menos. Entonces, si tenemos la posibilidad de no agarrar la bolsita del supermercado y llevártela a casa, eso ya estamos ganando en ese sentido porque estamos teniendo una bolsita menos en el circuito. Sí, en el circuito. El circuito de la basura en realidad es un circuito que, si bien es visible porque lo ven y por ahí cuando se vuela una bolsa ven que va pasando. El circuito de la basura es un circuito que termina siendo invisible porque una vez que vos lo depositaste en el contenedor o lo depositaste en tu canastito y se lo lleva el basurero, vos no lo ves más. Exacto. Entonces es algo que es invisible para vos, ese circuito es invisible, para nosotros de la municipalidad es
un factor a poder mejorar. Entonces, en ese proceso de mejora es que se empiezan a poner puntos verdes, se empieza a hacer una concientización de la población para que la población empiece a separar en origen. El separar en origen significa esto, que vos en tu casa sepas qué residuos podés separar y llevar a un punto verde y qué residuos lamentablemente van a terminar en un residuo común en el basural. Hoy son muchos los residuos que se pueden que nosotros desde la MUNI estamos recibiendo. Los más grandes y los más voluminosos que se producen a diario son cartón, papel, botellas de plástico, botellas de vidrio y aluminio o latas. Eso es como lo tradicional, digamos. Eso es lo tradicional. He visto en otros países desarrollados, por ejemplo, la buena utilización, por ejemplo, del plástico, de que lo procesan, lo arman, lo rearman y hacen hasta ladrillos que sirven para casas o cosas así. Yo digo que, bueno, tal vez a Argentina le falta el proyecto de inversión para poder separar todo eso, como para que una empresa venga y diga, bueno, me dedico a hacer este tipo de productos. O no, a lo mejor es algo tan simple y hay que empezar, o sea. Eso es lo que te estaba por decir, que en realidad forma parte de ganas y forma parte del pensamiento emprendedor. Y de buscarle la vuelta a poder encontrarle una continuación al ciclo de vida de ese residuo que se lo podemos dar o picándolo o triturándolo. El plástico hoy es uno de los principales problemas. Primero porque tiene un origen que viene de todo lo que es el derivado del petróleo. Entonces el derivado del petróleo termina contaminando de manera bastante severa y tiene una durabilidad. Yo cuando hablo de ciclo del producto o ciclo del residuo, hablo de la vida que tiene ese producto adentro de la naturaleza. El plástico... Claro, una bolsita demora, no sé, años en degradarse, queda enterrada en la tierra, pero demora años en degradarse. Entonces, es común cuando uno por ahí construye una casa o no sé, te toca hacer una quinta, clavas la pala y empezás a sacar a lo mejor restos de una bolsa que a lo mejor hace años que está ahí, no se degradó. Y el problema que viene con esto es que se generan microplásticos. Y los microplásticos son el real problema porque el microplástico termina dentro de nuestro cuerpo. Exacto. O sea, nosotros hoy respiramos microplásticos, tomamos microplásticos, ingerimos microplásticos, y todo eso se va acumulando dentro de nuestro cuerpo. No sabemos qué pasa, porque todavía no sabemos, no está estudiado cuál es el... Pero no debe ser nada bueno tampoco. Debe ser nada bueno. Entonces, empezar a generar el hábito de separar domiciliariamente y de que esa separación termine en un punto verde y nosotros le podamos dar el destino final, que termina siendo una recicladora, a nosotros nos ayuda un montón, no solamente en el tema de mejorar la cantidad o disminuir la cantidad de basura que va al basural, sino también en generar hábitos. O sea, hoy lo que necesitamos todos los ciudadanos es generar hábitos. O sea, y que forme parte de nuestra rutina. Así como vos te levantás y te cepillás los dientes, bueno, no sé, comiste un alfajor y ese papelito del alfajor y separalo. Hoy no estamos haciendo la ecobotella se discontinuó, pero sí tenemos el reciclado del plástico. Entonces, toda bolsita que vos vayas recolectando, ponela dentro de otra bolsita y nosotros después lo prensamos, hacemos fardo de plástico y eso se vende. Vamos a pensar en que uno no sabe cómo reciclar o tal vez, no sé, en la casa, no sé. En este caso, por ejemplo, acá en la radio. Es común, no sé, viene Gaby como un alfajor, plum, lo tira ahí adentro. Yo tomo mate, pum, tiro ahí adentro. Viene Sofía, tira todo adentro del tarro de basura. Bueno, aprender a reciclar. Empiezo a armar estructuras acá dentro de la radio para empezar a reciclar. Digo, papel por un lado, cartón por el otro. Pero no sé cuál es la continuidad de todo esto. O sea, ¿qué tengo que hacer? Sacar todo afuera de la basura y el que pasa a buscar la basura ya, aún estando separadas, se la lleva y él los pone, o me tengo que acercar yo personalmente a un... Porque por ahí la gente no lo sabe y bueno, es más cómodo decir, meto todo acá adentro y lo tiro al basural, por eso que hablamos de la comodidad y el hecho de no saber y el hecho de aprender o de generar este hábito, o yo tengo que preparar todo y cuando junto una determinada cantidad me tengo que acercar yo a un espacio, a un... ¿Cómo se llama el espacio verde? El punto verde. El punto verde y ahí ponerlo en cada uno de esos lugares. Hoy necesitamos la colaboración de la población para que se acerque al punto verde una vez que tiene el residuo separado.
La realidad es que se están buscando estrategias para poder hacer una recolección diferenciada. Hay ciudades vecinas que ya lo tienen. Y es un punto que nosotros estamos trabajando para poder lograr la recolección diferenciada sobre todo por esto, porque notamos que el reciclaje y que las personas que se suman a los puntos verdes llegó a un plató, a un estancamiento. Entonces ese estancamiento nos hace repensar a nosotros la estrategia de cómo motivar a la gente a seguir reciclando, o a seguir, no reciclando, sino separando. Claro. Nosotros lo que necesitamos es que separen. Entonces, para mejorar esa separación, nosotros hay que pensar estrategias, sobre todo de recolección, porque lo más difícil es armar una estrategia para que la recolección sea efectiva y que esa recolección termine en el lugar que tiene que terminar, porque no es válido que yo te diga que haga una separación en origen, que vos hagas una separación en origen, que yo te lo voy a recolectar y después lo termino tirando en el basural. Eso no debe ocurrir. Entonces, para que no ocurra eso, hay que buscar la estrategia y armar el recorrido para poder hacer una separación, una recolección diferenciada, y que eso llegue al CAM, que es nuestro centro de almacenamiento municipal, que está en los galpones del ferrocarril. Sí. Igual, de todas maneras, hay un montón de puntos verdes. Yo creo que en cada plaza hoy hay una cantidad importante. Hoy todos los barrios tienen un punto verde. O sea, como llegamos caminás, a 14 puntos verdes, o sea, es darle más comodidad todavía, hacerle una recolección diferenciada, como para también, de esta manera, buscar que concienticen cada vez más. Una vez que el hábito se genera, no importa dónde esté el punto verde, vos vas a ir y lo vas a llevar. Sí, es verdad. Te puedo asegurar. Sí, y mira, me ha pasado en este último tiempo que tuve la posibilidad de ir a ver a mis hijos, que sé yo, que están en otro país, y esto que vos decís, ya está implementado. En los cestos de basura tenés 3 o 4, o sea, cada palito tiene 3 o 4 cestos donde cada cosa va en su lugar, y la gente se acostumbra, y no hay un papel en la calle, y la gente no es que come como acá un turrón plum y lo tira en el piso, no, va y camina tal vez una cuadra y lo lleva, digo, y nosotros en muchas oportunidades estamos renegando en que tenemos que caminar una cuadra porque el tarro basura está lejos, pero también nos quejamos si nos ponen el tarro basura enfrente, que nos quedaría más cómodo, pero también hace olor. Entonces, como que la gente vive enojada con esas cuestiones, pero también tiene que aprender a esto, ¿no? A decir, es un hábito que hay que generar. Como salís a tirar la basura a una cuadra, separa el cartón, separa esto, hacelo. Y yo digo porque no lo hago, O sea, es necesario y lo tengo que hacer porque, a ver, soy crítico de un montón de cosas y hoy tengo que ser autocrítico mío. Digo, bueno, acá no funciona si no lo hago, pero bueno, desde hoy lo voy a empezar a hacer para que tengamos esa posibilidad de poder colaborar, que creo que es lo que tenemos que hacer todos. No me quiero ir sin... tengo una planta que me molesta acá afuera de la radio y como vi que está sacando planta por todos lados, ¿la puedo sacar? ¿Qué está pasando con las plantas? Primero, no es antes de que me cambies de tema, quiero una sola cosa más. Una sola cosa más con respecto al reciclado. Hay mucho por aprender el reciclado. Hay mucho para aprender, pero quiero que no nos vayamos un ratito de tema porque necesito tocar el tema del orgánico. Bien. El orgánico es en realidad hoy el gran desafío de todas las municipalidades. Yo te dije que quería aprender eso. En algún momento te lo dije. Sí, me quedaría para venir sola. Sí, me quedaría solamente una charla para venir a hablar de compost. Pero antes que nada los voy a invitar a cada uno de los vecinos que tengan patio a empezar a hacer un pocito y que ese residuo orgánico, y llamémosle orgánico a todo lo que tenga origen vegetal por el momento, para no tener ningún problema de roedores o de bichitos que no nos interesa tener en el patio. Vamos a hablar solamente de todo lo que tenga origen vegetal. Origen vegetal, hablemos de yerba, cáscara de fruta, restos de una salsa que hiciste, o cuestiones así que tengan que ver solamente con el origen vegetal. Hacemos un pocito. Primero tenemos un tachito chiquitito en la mesada de nuestra casa mientras pelamos la verdura, la fruta y qué sé yo. Un tachito chiquitito y después hacemos un pozo. En ese mismo pozo lo tiramos ahí. Sin bolsa de plástico. Sin bolsa de plástico, por favor, sin bolsa de plástico. Todo el residuo orgánico lo tiramos en ese pocito. Y si no queremos que nos genere mal olor, si cortamos el pasto, si tenemos hojitas del afuera o donde consigan algo seco, lo ponemos, tipo lo dejamos, filtro. Sí, lo vamos dejando de filtro y cada capita que vamos haciendo,
vamos poniendo o se puede poner incluso cartón o papel o cualquier cosa que también sea reciclable, o es de origen vegetal el papel y el cartón, entonces podemos tranquilamente ponerlo y lo dejamos. Si no queremos hacer compost, lo dejamos ahí y solamente se incorpora. Si queremos hacer compost, invítame de vuelta y te cuento cómo. Quiero aprender. Entonces ahí cuando me invites de vuelta hacemos lo del compost y ahora retomamos el tema del arbolado. Bien, eso del compost, la verdad que me interesa aprender mucho. Y te lo voy a dejar para otro programa porque sé que estamos todas las corridas y hay varios temas para tocar, pero no sé, antes de fin de año vamos a ver si en diciembre, si hay un lugarcito, metemos algo para aprender y ya podemos arrancar enero generando un pequeño lugar en la casa. O sea, mira, aparte he visto gente que lo hace hasta en una maceta. Sí, tal cual, aprovechemos el verano que comemos un montón de verdes y que comemos más sano, que el verano nos invita a comer sano. Hay una pregunta con la que voy a cerrar. ¿Para qué sirve? Porque la gente dice, ¿y en qué me ayuda? ¿O en qué me sirve esto? ¿Para qué? Bueno, vamos a lo funcional del compost. Es un fertilizante, o sea, es bien, o sea, son todos los compuestos que necesitan las plantas de manera orgánica, que después la misma planta es la que se encarga de transformarlo para poder fertilizarse y para poder tener los nutrientes necesarios. Eso que por después ahí puedo poner una planta. Obvio, lo sacás de ahí. Y lo pones como si fuese un abono. Un abono, perfecto. Sí. Perfecto. Y con esto lo que hacemos es cerrar el ciclo del producto orgánico. Ok. ¿Qué significa cerrar el ciclo? Que todo vuelva. Empecemos a pensar más circular. Minerales. Empecemos a pensar, con esto del reciclaje lo que tenemos que hacer es pensar circular. Claro. No, dejar de pensar lineal, que voy, compro. Cerrar el ciclo. Hay que cerrar el ciclo de todo. Entonces, en el cierre del ciclo, nosotros garantizamos que ese producto cumplió su ciclo. Bien, se entendió. Bueno, vuelvo al tema controversial. ¿Me vas a sacar las plantas o no? No te voy a sacar las plantas. Pero obvio si que yo no. he visto que ustedes están sacando plantas. Pero no es una actitud caprichosa. A ver, sacar un árbol. Contame muy bien. Primero, nosotros tenemos un arbolado en la mayoría del pueblo que viene de muchos años. Sí. Bueno, todos esos que están sobre la ruta son altos, el que está sobre el ingreso, digamos, esos son muy altos y es como que se ve que tienen raíces muy grandes, como que salen así del cunetón, digamos, y se visualizan. Eso es peligroso porque los vientos o no. Bueno, yo no entiendo. Ahí nos estamos metiendo en un terreno, lo vamos a charlar. Hay que pensar en que el árbol, primero que tenemos un arbolado hermoso. Villa Cañas es una ciudad que tiene un arbolado ejemplo, o sea, es un arbolado que está bien constituido, que si bien tuvo podas severas y podas que tal vez dañaron la estructura del árbol, con todo lo que se lo fue manteniendo durante el trayecto de estos años de gestión, la verdad que pudimos ir mejorando. Hay árboles que tienen un estado sanitario bastante dificultoso y que esos árboles son los que primero empezamos a atacar, a tratar de atender con las extracciones. Estas extracciones que se están viendo, muchas son por una situación sanitaria crítica del árbol. Que nos tocó ver, de hecho tenemos imágenes hace cuánto, un mes, 2 meses. 3 meses. En la salida ya de la ruta había, que los pudimos ver nosotros, los árboles eran inmensos y adentro estaban todos ahuecados. No sé si es un hongo, pero como una especie de madera podrida, digamos, que se come adentro y es un peligro, porque ante los vientos eso se quiebra fácil, digamos. Tal cual, eso, y pensemos que eso está sobre la ruta angosta. Pero pensemos que eso está sucediendo también adentro del arbolado de Villa Cañas. Entonces, lo que empezamos a detectar, cuando detectamos ese tipo de árboles que están muy ahuecados, que tenemos algunos problemas estructurales, que corre riesgo de que haya alguna quebradura, algún desprendimiento, que eso puede dañar a una persona, a un vehículo, o la casa, lo que sea, esos árboles se extraen. Después empezó a haber mucho problema de raíz. El arbolado está formado casi en su mayoría en la zona céntrica por me iba a salir tan rápido, por fresnos. Los fresnos no son árboles que tengan mucho problema de raíz, pero con el transcurso de los años y todo lo que fue sucediendo, la construcción de veredas y que la vereda cada vez más cerca del cuello del árbol, tiene necesidad de oxígeno la raíz, entonces obviamente va a buscar para arriba, termina levantando veredas, entonces hay muchos casos en los que no se le puede dar solución, se termina extrayendo también porque hay una cuestión de
salvar la propiedad privada del vecino, porque esa raíz no solamente va a levantar la vereda, sino que va a terminar entrando dentro de la casa y puede llegar a ocasionar daños en las estructuras de las casas. Bueno, a mí me pasó en el frente de mi casa, de hecho creo que fue hace un par de años atrás, y lo corrigieron, digamos, cuando esto empezó a levantar las pequeñas veredas, se hizo como una, no sé si es una poda la palabra correcta, pero bueno, se cavó entre la vereda y el árbol. Se profundizó hacia abajo y se puso una especie de membrana de plástico o algo de eso, que eso, por lo que me explicaron, es que la raíz lo frena, digamos, como para seguir creciendo y que se siga metiendo dentro de la casa. O sea, fue una solución sin necesidad de sacar el árbol y sin necesidad de romper vereda. Sí, es una solución temporaria. No es una solución que, o sea, una vez que el árbol empezó a romper, lo más seguro es que la raíz pueda seguir profundizando y pueda seguir generando raíces para otros lugares y para la misma dirección. Pero la realidad es que nosotros siempre tratamos de salvar el árbol. Bien. Entonces, como nuestra función es querer salvar el árbol, buscamos herramientas, esto del tratamiento de raíces, que es la poda de raíces, la poda subterránea de raíces, es una solución que nos puede llevar 4, 5, 6, incluso hasta 10 años, o incluso podés no tener más tema de raíces. Bien. Pero podemos seguir teniendo problemas de raíces. Sí, o sea, tiene mucha fuerza y claro, es una cuestión temporaria, pero efectiva en el corto y mediano plazo. Bien, o sea, y salvamos el árbol. Y otra de las cuestiones es cuando si el árbol llega a tener problemas de raíces, no es que la decisión termina siendo mía como asesora técnica forestal de la MUNI, sino que yo siempre pido autorización ambiente. Claro, vos tenés que hacer un informe, elevarlo, y ahí dicen. Y ahí dicen si sí o no. Muchos de los pedidos terminan siendo denegados, entonces hay que ver también cómo se atiende el reclamo del vecino cuando los reclamos son denegados. Y hay en otras cuestiones, por cuestiones de construcción o por mejoras de la vereda o por lo que sea, que el árbol termina estando en una situación, en un lugar en donde perjudica la normal construcción o lo que se quiere hacer, que en esos casos lo que se pide siempre es un resarcimiento ambiental por el daño que causamos sacando ese árbol. O sea, nosotros pensemos que lo que el árbol nos da a nosotros es un servicio ambiental. O sea, el árbol no es solamente sombra, el árbol es oxígeno, el árbol es refugio de pájaros, el árbol es un montón de cosas, es bajar la temperatura de la ciudad. Sí, o sea, nosotros tenemos hay gente que te va a decir, es una planta que me está jodiendo ahí en la entrada de mi casa, hay que sacar la planta, le pego 3 hachazos, le tiro algún tipo de producto que se seque y listo. Ante esa situación, ¿cómo se le explica que está haciendo eso? Porque es totalmente una ignorancia por no conocer todo lo que está matando, todo lo que nos está generando, que es esta la explicación que diste vos. O sea, todo lo que hace el árbol uno no lo ve y para otros es una simple planta que está molestando la entrada de la casa y ya está. Mira, o sea, hay un montón de cosas para aprender. Esto que estoy haciendo ahora de poder hablar con vos del tema de arbolado, lo intento hacer con cada vecino que se acerca a hacer un reclamo o a plantearme esto mismo. ¿Hay mucha gente que le molestan las plantas? ¿Hay muchos reclamos, digo? Hay más de los que a mí me gustaría. Una cosa es que, decir, me está generando un daño, como decíamos, la raíz creció demasiado, no puedo entrar al vehículo, tengo un proyecto de hacer un garaje, pusieron una planta ahí, qué sé yo. Yo, por ejemplo, sin saber, en un determinado momento, cuando me instalé acá en la radio, como verás afuera... Sí, puso palmeras. Yo puse palmeras porque de chiquitas quedaban lindas. Hoy tienen como 5 metros, me cuesta un montón mantenerlas. No es un árbol que esté permitido. En realidad no está recomendado. No está recomendado. De chiquitas son lindas, pero ahora se fueron muy altas. O sea, no está recomendado, pero bueno, también hay otra realidad, que hoy el árbol que está puesto en la vereda deja de ser propiedad tuya y pasa a ser propiedad de la provincia, ni siquiera del municipio. Nosotros somos el órgano cuidador de ese espacio verde. Entonces lo que hacemos es recomendar o ver, obvio que nunca la idea es no sacar árboles, entonces siempre voy a venir y te voy a decir,
che, Oscar, cuando se te seque una palmera, por favor, sacala. No pongas otra palmera más, no la reemplaces con otra palmera. Y eso está bueno. Reemplazala con exacto. Lo que va en esta alineación, que seguramente en algún momento va a salir, o sea, está escrita, nosotros tenemos un plan de qué va en cada área, en cada lugar. Hay distintos árboles en cada barrio que genera una flora distinta, que genera un color distinto. Sí. Eso está bueno también, o sea, es un proyecto. Es un proyecto. Bien, ojalá salga, porque va a salir. En realidad, cuando se hizo todo el barrio nuevo, uno veía ese palito finito que no tenía nada, era un palito nada más, y ya cuando empiezan a romper el follaje, empiezan a mostrarse tal como son, y bueno, cuando esto aflore, o sea, ese barrio va a quedar con esto, es bonito. Bueno, por ahí hay árboles que crecen muy rápido, hay otros que tienen, no sé, digo, flor, yo hablo sin saber porque no soy ingeniero claramente, y para mí es una planta, y seguramente vos me podrás marcar un montón de cosas, porque lo sabés, pero yo digo, bueno, no sé, viste, hay hojas que uno quiere que te dé mucha sombra, que crezca rápido. Me encanta el sauce llorón porque es lindo, el eléctrico porque cae, y a lo mejor lo pones todo en la vereda, y eso no está bien, por X razón, porque tendrá estos cuidados que vos decís, y bueno, y pedir esta autorización, y lo digo yo sin haber pedido porque las palmeras las puse hace 15 años, lo que digo esto está bueno porque si en el barrio se está pensando una estructura o una línea de plantas, o sea, poder acercarme a la municipalidad y que me digan, bueno, mira, en el barrio norte se van a poner esto. Entonces está bueno, te queda todo lindo. Sí, la verdad es que sí. Está necesitamos que el vecino se acerque, que no tome decisiones. ¿Cuáles son las plantas de ahora, digamos? O sea, por decir... Hay especies, lo que tratamos es de que sean especies de crecimiento lo más rápido posible, que no tenga problema de raíces, y sobre todo que embellezca la ciudad. Bien. Y sacar tal vez árboles que sabemos que van a terminar siendo problemas por X motivo. Sobre todo, qué sé yo, el fresno es un árbol que es hermoso, que es el que tenemos en el centro, pero es un árbol que a la larga termina generando mucho problema porque tiene mucha cantidad de semillas, porque la hoja es una hoja que tarda mucho en degradarse. Entonces, bueno, tenemos algunos tipos de problemas de ese sentido que hay gente que le molesta. Obviamente es la biología del árbol, la tenemos que entender, entonces hay que ir tratando de darle soluciones a ese tipo de cuestionamientos, y buscamos que empezar a incorporar dentro del paisaje urbano, que empezó con otra gestión. Bueno, Clara Rodríguez es la que empezó a introducir la nativa adentro del arbolado de Villa Cañas. Y lo continuamos todas las personas que pasamos después de ella. Hoy tenemos los fresnos que siguen estando, no el fresno americano, sino el fresno rojo y el fresno amarillo. Después tenemos, como no autóctonas, tenemos a los acer, 3 tipos de acer. Y después vienen todas las que son nativas, que son la pezuña de vaca, el lapacho, pezuña de vaca, lapacho, el acacia. Y en la plaza, que la Plaza 9 de Julio, no sé si notaron, que... Se hizo renovaciones Claro, hubo un momento en el que se estaban poniendo liquidámbar. El liquidámbar es una especie que no está recomendada, sobre todo en espacios pequeños o que tengan veredas o por cuestiones de raíces. Se va muy arriba. Tiene raíces superficiales. Ahora hay cambiamos de especie y pusimos una que es Ibirapitá, que es un árbol hermoso, que es una leguminosa, que es nativa, que está representada en el bosque chaqueño. Así que bueno, los que pasen por la plaza y vean unos arbolitos nuevos, es esta especie, es la Ibirapitá. Flo, hay como una línea, digamos, a seguir, o sea, en estructura, digo, cuando hablamos de que quiero sacar un árbol, te tengo que pedir permiso a vos tenés que elevar esto a la provincia te dice, chicos, esta es las plantas que se van a usar ahora. ¿Hay como un pensamiento así o tiene que ver mucho con la geolocalización, digamos, de cada lugar? Porque me imagino, no sé, digo, viene en el norte de Santa Fe una planta a lo mejor que no sé si es la misma que está acá o no tiene nada que ver. Eso, esa decisión, criterio del estudio que hacen ustedes a nivel local. Es a decisión y criterio de lo que hacemos a nivel local, de lo que pensamos. Hay una recomendación a nivel provincial de especies que sí, especies que no. Y dentro de esas recomendaciones siempre buscamos especies que sean las que mejor se adaptan a nuestro ambiente y sobre todo pensando en un ambiente que está cada vez más cambiante. Entonces, pensar en que hoy tenemos
altas temperaturas en verano y que son cada vez más altas, y que eso no permite el desarrollo normal de plantas que necesitan frío. Entonces, en ese caso tratamos de que sean especies que terminen adaptándose a la realidad climática que nosotros tenemos en el ambiente. No tengo demasiado tiempo, pero en 4 minutos te voy a pedir que me cuentes, después de últimas, cuando vengas a hablar de compost, le metemos mucho a esto porque tenemos que aprender. El otro día cuando hablábamos con Tamara y a modo de presentación me reía diciéndote una plaza que está totalmente desprolija, precisamente para poder explicarles a aquellos que por ahí caminan en el mal llamado chanchódromo, en la colectora, que salen a caminar y visualizan todos los que están por la ruta como que ven una plaza que está totalmente abandonada, que tiene unos pastos muy altos, que tiene unas plantas secas, que hay bichos, bueno, todo eso tiene un porqué y se está generando, y esto no es acá, o sea, hay como acuerdos, digamos, en distintos municipios y comunas de la región que están todos con este proyecto, que es como una senda, un camino de la biodiversidad, ¿es así, correcto? Sí. Bueno, nosotros empezamos con esto el año pasado, se empezó con una plaza, se hizo en conjunto con la escuela número 38, creo que fue, que estuvo también ahí. Todas las escuelas. Los secundarios todos. Bien, bueno, un proyecto donde los alumnos conocían un poco esto de qué se trata. Breve, ¿qué es esta plaza? ¿Qué es esto que se está generando? Y en una próxima nota prometo que lo vamos a explicar bien para que la gente entienda, pero lo que quiero evitar con esto es que la gente piense que la plaza no está atendida. En realidad tiene una explicación y es esta que va a explicar Florencia. Bueno, gracias por este espacio porque lo necesitábamos para que también se entienda. El concepto de biodiversidad es un concepto extremadamente amplio, que no es un concepto que acá lo llevamos a una plaza porque es lo más pequeño que podemos entender, pero también lo estamos magnificando a nivel pueblo con el tema de elegir variedades de árboles que no sean todos los mismos, entonces generamos biodiversidad. La biodiversidad, si separamos la palabra, la misma palabra te lo dice, es la diversidad biológica. La diversidad biológica significa tener cada vez más especies o muchas especies para atender los requerimientos del suelo y los requerimientos del ambiente. Entonces, el tener mucha diversidad biológica o mucha diversidad de especies, lo que a nosotros nos ayuda es atraer polinizadores, atraer insectos, atraer pequeños mamíferos, empezar a que esa flora y fauna empiecen a interactuar, y de alguna manera lo que se busca es tratar de equilibrar un ecosistema en donde puedan convivir todas las especies. Eso es lo que queremos lograr con la plaza. El que ustedes lo vean desprolijo, que muchas veces tardamos en cortar el pasto, es porque necesitamos que se cumpla el ciclo de algunas especies. Volvemos al ciclo. Siempre pensemos en ciclo. Sí. Siempre que me llamen a mí, me van a escuchar hablar de ciclo. Está bien. Tenemos que tratar de que ese ciclo se cumpla. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir en el ciclo? Que se arraiguen las raíces, que crezca bien, que se desarrolle con tranquilidad y que empiece a atrapar. Y aparte que tenga semillas y que esas semillas caigan, se resiembren, entonces las especies que nosotros queremos las empezamos a propagar mismo dentro del espacio. Bien. Por eso es que necesitamos que los ciclos vegetales o los ciclos de las especies que plantamos ahí se cumplan. Es un proceso, es una plaza que que vamos a tardar 5 o 6 años. Sí, entre mínimo 3 o 4 años, como para establecer las especies que nosotros queremos, que van a ser hermosas, porque en realidad van a terminar siendo todo lo que vean ustedes en una pastura, va a estar representado ahí. Nos va a llevar un tiempo hasta que podamos establecerlo. Entonces, esto que de tardar o de verla desprolijo termina siendo en beneficio de las especies que nosotros queremos que se multipliquen y estén presentes dentro de ese espacio. Sí, la simplificación de todo lo que explicó es decir, empieza o comienza un ciclo. O sea, ya que nos gusta hablar de ciclos, es el comienzo de algo que en algún momento va a girar y va a terminar dando frutos. Esto también se ve replicado en distintos caminos. Por ejemplo, hay un proyecto que está encomunado con la comuna de María Teresa, donde, toda la parte de lo que es la parte de la Grijera y todo ese camino, ¿no? 7S. La 7S también van a empezar a ver sobre, no las banquinas, sino sobre los costados, esta posibilidad de que todo comience a generar este ciclo y poder concientizarnos de que también es necesario, porque es como decíamos, explicar flora, fauna, que todo comience como tiene que haber sido. Sí, tal cual. Permitime una solita más. Esto que vos hablabas del corredor, se llama un corredor biológico. Bien. El corredor biológico lo que intenta es que restaurar la flora y la fauna, o sea, la biología del ambiente, y se está interviniendo
algunos puntos de la 7S que seguramente algún productor va a recibir mi llamado, no va a recibir mi llamado para ver si podemos hacer algo en alguno de los caminos. Los caminos necesitamos que también estén empastados. Hay una cuestión de necesidad de mejorar la infiltración, y esto lo hablo como ingeniera agrónoma, no solamente en el ejido urbano, que es necesario, por eso es que las veredas tienen que tener su espacio verde, no hagamos todo cemento. Necesitamos que tener espacio verde para infiltración. Sí, tal cual. Bueno, lo mismo pasa en el campo. Si no, vamos a sufrir el tema de las inundaciones, que el agua no drena rápido, ¿no? Lo mismo necesitamos en los caminos rurales. Claro. Que queden con organismos vivos para que esas mismas raíces sean las que absorban agua. Entonces tenemos menos cantidad de agua yendo a los desagües, llenando lagunas y permitiendo que se termine inundando algo. Flo, de acá hasta diciembre, poner hasta el 24, casi a un mes, voy a comer manzana, voy a juntar todo y te voy a esperar acá con un tarro y vamos a ver cómo tenemos que hacerlo. Y lo hacemos. Y lo podemos mostrar para que la gente lo vea. Lo hacemos. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a disposición. Y bueno, pueden llamarme las veces que necesiten o pasar por mesa de entrada y generar el reclamo o la sugerencia. Gracias.